Ya está con nosotros el senador Miguel Ángel Pichetto. ¿Cómo le va? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Estaba pensando si jefe del bloque kirchnerista o peronista. El peronismo y el Frente para la Victoria, digamos, se llama de esa manera. Peronismo, Frente para la Victoria. Los dos. Los dos. Bueno. ¿Y de quién se siente más cerca? Si hay efectivamente una diferenciación o no. Tengo una pertenencia al peronismo muy nítida y además he estado en el ámbito del Parlamento desde el año 93. Con lo cual he atravesado este proceso histórico con Menem presidente. Posteriormente, bueno, gobernó de la Rúa en el periodo ese de 2 años, con Duhalde, con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner, pero siempre estuve en el peronismo. Con varias formas del peronismo, digamos, en sí, sus distintas etapas. Coyunturas políticas y sociales diferentes. Yo digo que la historia hay que analizarla con una mirada, digamos, atendiendo las circunstancias de tiempo y de lugar. Hacer reflexiones ligeras sobre el pasado a veces es desacertado. Hay algunas cuestiones del gobierno de Menem que tienen un fundamento. Menem además fue reelegido con una amplia mayoría popular en el año 95. Digo, algunos cuando hacen revisionismo lo hacen equivocadamente o trazan rápidos definiciones muy categóricas y me parece que las coyunturas también en el mundo, en los procesos ideológicos y políticos en el mundo gravitaron e impactaron fuertemente en el peronismo, que es un partido que tiene componentes de adaptabilidad a las circunstancias que ocurren en los procesos mundiales. Y todos, ¿no? De todos los presidentes peronistas, digamos, ¿con cuál se sintió más identificado? Con Duhalde porque asumió una etapa muy compleja y con Néstor Kirchner que gobernó de manera muy eficaz los 4 años y medio de su gestión. El gobierno de Néstor Kirchner fue un gobierno de crecimiento, indudablemente también había variables económicas positivas, todos nuestros commodities iban para arriba, pero hubo un gobierno con una visión nacional, con la defensa del interés nacional, con la recuperación del empleo. Me parece que fueron 2 gestiones. La de Duhalde en el marco de la crisis fue muy profunda y había que tener mucha valentía para asumir esa etapa, y la del primer gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, que fue muy buena. Carlos Menem hizo una primera etapa también de gobierno sacándonos de la hiperinflación, por eso digo de que hay que ver también los procesos con más detenimiento, ¿no? ¿Y con Cristina cómo se sintió? Hice lo que tenía que hacer, digamos, me tocó ser el presidente del bloque y, digamos, ella tenía un estilo diferente, pero en lo personal, digamos, nunca tuve dificultades. Tal vez había algunas cuestiones que tenían que ver con cómo se resolvían algunos temas. Siempre analizo, por ejemplo, la 125. Sí. Y cuando uno analiza la 125, con el paso del tiempo se da cuenta que no fue un conflicto, era un conflicto de intereses económicos y terminó siendo un conflicto de discusión por el poder. Esto le puede pasar hoy también a la gobernadora Vidal. Cuando discute con el sector docente... 125 va a pasar a la historia, cuando Cobos está por dar el voto no... Sí, en realidad, digamos, fueron momentos de mucha tensión. Aunque estuve en control de los actos siempre, yo sabía que iba a ocurrir de esa manera. Lo sabía de las 20 horas más o menos. Y eso fue en horas de la madrugada, o sea que sabía el resultado. Y además se lo anticipé a la presidenta, que iba a ocurrir eso. Y bueno, y además, casi llegando a la medianoche, le pedí, digamos, una definición si había capacidad para negociar, que se podía haber llegado a un acuerdo sobre la base del 40 puntos y medio, que era un número, digamos, que podía haber sido motivo de un acuerdo, o había que votar como estaba planteado el tema, ¿no? Y la orden fue votar. Entonces, bueno, hubo que cumplir con las instrucciones que dio la presidenta. Por lo que entiendo y se lo escucha, apuesta al diálogo, apuesta a la discusión, a la actividad parlamentaria per se, y justamente para
desarrollar la gobernabilidad de un gobierno. Y usted, de alguna manera, tuvo una influencia muy importante en este primer año de gobierno de Macri. ¿Cómo se sintió en este rol? Si efectivamente encontró interlocutores que estaban dispuestos a escuchar y a entender que las cosas por ahí no eran tal cual las habían imaginado. Bueno, en realidad siempre formó parte de mi personalidad. A lo mejor algunos que me veían en el accionar parlamentario, los que me conocen saben que siempre he sido una persona de diálogo y de construcción de diálogo, aún en los momentos más complejos y más difíciles. Y cuando se da el resultado del balotaje, yo consideraba importante que el país tuviera un camino de salida y de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque Macri es un presidente surgido legítimamente del voto popular, pero tiene un componente en la estructura de su gobierno con minorías parlamentarias. Pierde la primera vuelta y el armado, digamos, de la estructura del Parlamento es un armado complejo para él. Tiene minoría en la Cámara de Diputados y tiene una importante minoría en la Cámara de Senadores. Con lo cual, las decisiones tenían que ver con una visión del peronismo acompañando determinados procesos que hacían a la gobernabilidad un lugar difícil, un lugar complejo, que podía dar a malos entendidos, pero que tenía que ver con algunas convicciones que tienen que ver con la democracia, con la gobernabilidad de la Argentina, y donde el gobierno tenía que tener los instrumentos para poder llevar adelante su acción de gobierno. No podía aparecer el obstáculo o el impedimento. ¿Qué hubiera pasado con un Senado que le hubiera dicho que no a la salida del acuerdo con los holdout, con los denominados fondos buitres? ¿Qué hubiera pasado con el Senado negándose a abrir el blanqueo y el pago de los jubilados? ¿O qué hubiera pasado con un Senado que no hubiera comprendido que tenía que tratar una ley de ganancias con mucho equilibrio para evitar de que esto impactara fuertemente en el gobierno nacional y fundamentalmente en los gobiernos provinciales que nosotros representamos? Bueno, digamos que hubo una tarea de equilibrios, de contrapesos y también de diálogo con el gobierno. A mí me hubiera gustado, esto lo dije al principio de la gestión de Macri, lo que yo denominaba un acuerdo de gobernabilidad con 5 o 6 grandes temas que se pusieran en el tablero de la discusión política. No hablo de la Moncloa, pero sí, digamos, definir los grandes temas, cómo se crece en la economía, cómo resolvíamos el tema externo, cómo salíamos del cepo, esos temas que el gobierno resolvió bien. La seguridad, la lucha contra el narcotráfico, en fin, había temas que podían conformar una agenda y que hoy me parece que va a haber que construirla. Yo no veo bien esta polarización. El gobierno la utiliza como un instrumento para ganar las elecciones de octubre, pero después de octubre va a tener que reconstruir un marco de diálogo institucional y de gobernabilidad por la positiva y no seguir profundizando la brecha de la confrontación. Y a propósito de la confrontación, usted hizo de alguna manera un paralelismo entre la decisión que había tomado la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a la 125 y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, respecto a que esta negociación o esta postura por ahí más inflexible y más dura podía tener un costo político para ella. Yo lo que creo que siempre hay que buscar una salida negociada. Hoy ya llevamos un número de días realmente muy largo y los chicos no han empezado las clases. Es cuando se confunde, digamos, la discusión por el poder, por la autoridad, con la resolución de los temas que indudablemente la sociedad también está reclamando. A mí me parece que en algún punto el gobierno de la provincia, sin triunfadores ni perdedores, va a tener que lograr un acuerdo con los docentes. Me parece que pararse en una posición de que puede sentirse debilitada la autoridad fue algo parecido a lo que le pasó al gobierno de la expresidenta. Yo me recuerdo muy nítidamente, digamos, había una plaza del Congreso llena y estaba todo el Rosedal lleno y ahí aparecieron nítidamente también dos posiciones en la Argentina. Y cuando eso era una cuestión de intereses, era si el Estado recaudaba
35% y podía llevarlo un poco más arriba y quedarse con el 40%, o si se podía recaudar el 48 o el 49 cuando la curva superaba, porque hay que recordar que la soja volaba y valía $600 la tonelada. Sí. Era una cuestión de intereses, y las cuestiones de intereses, como las cuestiones del salario, requieren, digamos, de un proceso de acuerdos y de negociación y un punto de resolución. No es conveniente, en mi opinión, dejar que este tema se consolide en el conflicto. ¿Cuánto cree que hay de herencia y cuánto de mala gestión o desaciertos en la economía? No, el escenario heredado es un escenario complejo. En primer lugar, porque los servicios en la Argentina, digamos, lo que es energía, combustible, gas, luz, estaban fuertemente subsidiados. Había un componente de subsidio que mejoraba, digamos, el poder adquisitivo de los trabajadores, pero implicaba, digamos, un déficit fiscal muy fuerte y muy pronunciado. Había problemas en la economía, no crecíamos. Los últimos 4 años, diría casi 5, no hubo crecimiento en el empleo. Digamos, las dificultades indudablemente eran importantes, había que salir del cepo, había dificultades. También hubo algunos procesos de mala praxis en el gobierno. No parece peronista escuchándolo. O mejor dicho, la mayoría de los peronistas me interesa a esta altura, esto. La mayoría lo niegan. Me interesa abordar el tema con cierto realismo y con alguna mirada cercana a la verdad, aun cuando la verdad a veces está muy ponderada. Creo que hay que aproximarse a los temas con algunos fundamentos. Decir que la Argentina crecía en el empleo los últimos 5 años es no estar en lo cierto. Sí había una fuerte tensión sobre el sector público, sí había una fuerte tensión sobre el Estado nacional, provincial y municipal para que el empleo público resolviera la falencia del sector privado. Y este año que pasó también fue muy duro en este tema. Y tal es así que hoy estamos viendo que ha crecido el empleo en el sector estatal nacional. Hay un importante informe de un medio gráfico en donde estamos parados, que salió el día domingo, que dice claramente, además de la infraestructura, digamos, de este universo de ministerios y secretarías, lo que ha crecido fuertemente también es el empleo público en el Estado Nacional. Lo que digo es, cuando no hay crecimiento en la actividad económica privada, se tensiona sobre el sector estatal. La mamá lleva al nene a ver al intendente y le va a pedir empleo. Yo fui intendente y pasaba eso. A ver, ¿qué quiero decir? O sea, la herencia fue pesada. Por supuesto, que había problemas y que incluso hubo situaciones que se llevaron sin resolver. La bomba que dicen. No sé si la bomba, digo que había problemas en la economía y que eran de estructura, de tipo de cambio. Hoy todavía los tiene el gobierno. Hoy el gobierno tiene... Sí, de hecho, hace referencia a un diagnóstico por parte de ellos mal hecho, ¿no? Que todavía persiste. Claro. Porque además, llevándolo al terreno hoy de la realidad económica, el aumento de la tasa que no condice con medidas de restricción en lo fiscal, creer que va a bajarse la inflación con la política monetaria, me parece que es una visión bastante limitada, y que hemos tenido experiencias de cómo es el mecanismo de la bicicleta financiera, de qué es lo que está pasando con los sectores del comercio y de la producción en la Argentina. Hay una fuga de divisas hacia los países limítrofes, hacia Chile, hacia Uruguay, hacia Brasil. Es todo más barato lo que nos rodea. Es más importante poner la plata en LEVAC, en intereses y no en producción, digamos. Estos son problemas que todavía el gobierno no encontró la solución. No hay un plan económico de reactivación. Yo creo que el hecho de que el presidente del Banco Central, que es autónomo y bla, 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 esta autonomía del Banco Central, que parecería que es el Bundestag alemán y que no está atada a ninguna política económica, me parece compleja para un país como la Argentina. Yo creo que un ministro de Economía tiene que manejar las variables de la tasa, los valores de tarifa eléctrica y del gas,
que son insumos básicos para la producción, y los tiene que tener medianamente en equilibrio, porque de lo contrario, ¿cómo se funciona con la economía real, con las pymes, cuando van al banco a buscar financiamiento? Con una tasa como la que aumentó el presidente del Banco Central el otro día. Y que tiene además un agravante. En el medio del proceso electoral, porque ya estamos en pleno proceso electoral de cara a la elección de candidatos y a la primaria, que es en agosto, y no falta mucho tiempo, no va a haber reactivación de la economía, o por lo menos la economía se va a enfriar con este tipo de medidas. ¿Usted considera, al igual que hoy la declaración de Broda, que no hay un plan A, ni B, ni C, digamos, haciendo referencia a mí lo que me parece que no hay un plan económico y no hay un ministro de Economía que centralice las variables de la economía. Me parece que la Argentina requiere un ministro, como fue en su momento Lavagna, una figura que manejaba las variables de la tasa, manejaba una relación con el Banco Central inteligente, equilibrada, digamos. Bueno, se dice que Macri hace eso, ¿no? ¿Cómo? Se dice que el propio presidente quiere asumir ese rol y por eso está, de alguna manera, estas cantidades de funcionarios que manejan determinados sectores. Bueno, pero lo que pasa es que eso en la práctica está desvirtuado porque hay una figura que está actuando como si fuera un superministro, que es el presidente del Banco Central. Digamos, las medidas que toma el Banco Central no son coherentes con el resto de las medidas. Una política antiinflacionaria no la podés sostener únicamente con la tasa de interés. Tenés que ir acompañando de un proceso de reducción del déficit fiscal, no ingresando personal, en fin. Hay un conjunto de medidas que son de rigor fiscal que... Y después... la Argentina ha tenido procesos parecidos. Yo creo que el gobierno tiene un problema, carece de memoria histórica. Cuando un funcionario dice, vamos a meterle la mano a la fórmula de jubilados y le saca 20 pesos, se olvida de que hubo un expresidente que le sacó el 13% a los jubilados. Si hubiera recordado ese acontecimiento, seguramente no lo hubieran hecho. Sin dejar de reconocer que el sistema previsional argentino tiene sus problemas estructurales en función de activos y pasivos y relaciones que indudablemente en algún momento va a haber que acomodar. Pero ¿qué quiero decir? Este año yo creo que el gobierno debería haber trabajado fundamentalmente en paritarias más libres, con menos control en el sector privado para que los ajustes salariales sean por arriba de la inflación, que nadie cree que va a ser 17%. Nadie imagina que la inflación de este año va a ser el 17%. Ya en este primer trimestre estamos cerca del 8, del 9. 6.3. ¿Cuánto? 6,3 acumulado. Sí. El INDEC. Va a terminar, el primer cuatrimestre va a estar... Usted que ya reconoce... Yo creo que va a estar en 24 o 25. Usted que reconoce que estamos en campaña, lo celebramos, porque todos los políticos niegan que están en campaña. Usted lo reconoce, porque de hecho bueno, lo está. El gobierno también lo asume. El gobierno también, por supuesto. El gobierno está en campaña. Hoy hubo una reunión, un almuerzo, en donde estuvo usted, Randazzo, lo llaman como el almuerzo peronista. Finalmente reapareció Randazzo. ¿Nos puede adelantar, si es tan amable y sincero como lo es hasta ahora, si efectivamente hay un proyecto de candidatura de Randazzo junto a usted o al Medina, y si esto es el peronismo y el kirchnerismo por otro lado? ¿Es lo que todo el mundo...? No, le puedo transmitir casi textual el contenido de la charla. Hubo una parte muy importante que analizamos estos temas de carácter económico, lo social, la pérdida del poder adquisitivo, temas que indudablemente están en la gente. Hubo una parte política donde Randazzo expresó una voluntad, donde manifestó una decisión de ir a discutir el liderazgo político en la provincia de Buenos Aires mediante el mecanismo de las PASO, de las primarias, que es a través de la participación de la sociedad. Y a mí me parece que esto es un hecho realmente muy, muy importante, en orden a que pone en marcha un mecanismo de recambio. Cualquiera sea el resultado, el futuro es de esa generación, incluso ni siquiera es de la mía.
es de los hombres que hoy tienen 45, 50 años y que son los que tienen que plantear, digamos, una alternativa de cara al futuro. Y además es un debate de fondo en el peronismo. El peronismo tiene que demostrar que es un partido del sistema democrático. Tiene que demostrar que debe aceptar la voluntad ciudadana y cumplir un rol de oposición inteligente, responsable y democrático. Y tiene que, además, reconstruirse como partido, generar propuestas económicas y sociales para volver a tener credibilidad en la ciudadanía. Y ese camino lo tienen que encarnar con figuras nuevas, figuras jóvenes. Digamos, un punto de fractura con el pasado. Digamos, el ciclo histórico, sin hablar mal de nadie, y ni tampoco negarle a nadie el derecho a participar, lo que digo es que hay un ciclo muy largo de 12 años que ya empezó a ser materia de evaluación de la historia. ¿Se refiere a Cristina, por ejemplo, a si ella, por ejemplo, se presentara como candidata? Sí, además no soy yo el que le va a decir que no. Yo creo que en el esquema de participación me parece que el peronismo va a buscar un cauce de renovación y de cambio. Así que lo que digo es que creo que la reunión fue importante en ese sentido, donde he visto a un hombre que está comprometido con ese proceso de cambio y fundamentalmente también de creer que en el proceso democrático está la salida de los nuevos liderazgos en el peronismo. Cuando usted hace hincapié en este peronismo, lo que tiene que demostrar, ¿usted cree que hay sectores del peronismo que no son democráticos? Hay algunas visiones en el peronismo, digamos, tiene, digamos, algunas vocaciones que en algún momento puede haber tenido componentes autoritarios, pero no es el conjunto del peronismo. Y hay sectores muy minoritarios hoy, más radicalizados, algunas interrelaciones con sectores duros de la izquierda, pero el peronismo tiene un cauce nacional, tiene una raíz democrática, fue siempre víctima de los golpes, nunca hizo golpes, nunca participó de los procesos de dictadura, nunca acompañó socialmente los procesos ha sido la víctima muchas veces de la caída de los gobiernos democráticos. Así que la gran mayoría del peronismo tiene una vocación democrática. No está en ningún esquema destituyente, quiere que este gobierno gobierne bien porque le va a ir bien a la Argentina, y me parece que hay que trabajar para hacer una alternativa superior o mejor. A propósito de las visiones, en la marcha del 24 de marzo hubo una importante reivindicación a la lucha armada. ¿Qué opinión le merece y si efectivamente se siente en algún punto identificado con esta postura tan extremista, ¿no? Absolutamente no. En primer lugar porque me parece que es, digamos, seguir mirando la historia y mirar la vida de la Argentina, el debate de la Argentina es siempre hacia atrás. Es tremendo, digamos, estamos siempre discutiendo sobre cosas del pasado. Digamos, reivindicar los derechos humanos, el 24 de marzo como un acontecimiento que no debe repetirse en la Argentina, reivindicar los gobiernos democráticos, me parece bien. Ahora, reivindicar a Lery y a Montoneros, de ninguna manera lo comparto, me parece totalmente negativo y creo que eso ha sido uno de los motores generadores del 1 de abril. ¿De esta marcha de apoyo al gobierno? Sí, a mí me parece que hubo sectores que se pasaron de vuelta en términos de las manifestaciones que se dijeron. Ahora, si esta voluntad, digamos, como le dije a usted, política de Randazzo de encabezar una propuesta dentro del peronismo, y hay otra propuesta que será el kirchnerismo, porque usted ve a Randazzo y a Cristina Kirchner eventualmente en una propuesta política común. Randazzo está dispuesto a competir con lo que se presente, digamos. ¿Con quién? Bueno, si no se presenta la expresidenta, seguramente habrá una alternativa a través de Scioli o a través de otro candidato. Randazzo está dispuesto a competir. Esto por eso me parece importante. Sí, por competir supuesto. Tiene que ver con proyectar el futuro, también tiene que ver con producir cambios que tienen legitimidad democrática, de evitar la lista única,
de competir en función también de las ideas, de un Por eso proyecto. entonces usted ve que la oferta electoral va a ser, en el peronismo va a ser dividida. Yo ¿En creo la provincia que, de Buenos Aires puntualmente? no, ¿Se viene yo eso? creo que puede haber unas primarias que pueden ser intensas e importantes en el peronismo. En primarias. Esto es lo que manifestó también Randazzo como voluntad política de competir en lo que se llama las PASO o primarias. Sí. Y en esta coincidencia que usted plantea con Randazzo sobre la visión de cómo se encuentra el país o qué es lo que se quiere buscar a futuro, ¿qué visión tiene, por ejemplo, con respecto a Scioli? Si tiene este mismo sentimiento o realmente siente que es una alternativa antagónica o que va para atrás del diagnóstico que hoy tiene la Argentina. Yo siempre he tenido un trato humano realmente muy bueno con Daniel Scioli. Creo que él debería haber jugado a fortalecer su propia identidad y haber trabajado en un proceso de reconstrucción de su propia imagen desde él. Me parece que si forma parte, digamos, de una propuesta ligada a lo que es el kirchnerismo duro, me parece que se vuelve a equivocar, pero bueno. Será la sociedad de Buenos Aires, la gente en Buenos Aires, los ciudadanos de Buenos Aires los que determinarán el proceso político, ¿no? Yo creo en una mirada ligada al cambio, a lo que fue en su momento la idea que tuvieron dirigentes importantes cuando renovaron el peronismo de Vicente Sadi, el peronismo de la derrota del 83 y proyectaron actitudes democráticas como ese balcón con Alfonsín y con Cafiero, digamos. Me parece que por ahí va el camino del peronismo. Y identifico a Randazzo como también identifico a Sergio Massa o a figuras jóvenes, gobernadores que son interesantes, como el gobernador de Entre Ríos, Bordé, como el de San Juan. Hay figuras nuevas en el peronismo que son muy interesantes. Hay dirigentes que son importantes en su provincia como el senador Perotti, Diego Bossio, en fin. Me parece que por ahí va el camino de una reconstrucción del peronismo de cara al futuro. Y cuando usted ve... Al gobierno no le interesa esto. ¿Qué cosa? El gobierno tiene muy claro en su estrategia electoral que la polarización los la polarización y la discusión con el pasado es volver al 2015 y es positivo en términos de resultado electoral. Cuando usted ve en los diarios, por ejemplo... En realidad al gobierno no le interesa discutir la gestión del gobierno, que es lo que configura verdaderamente una elección de medio tiempo, en donde se hace una primera evaluación de la marcha de ese gobierno, por lo menos es el espíritu de la Constitución argentina y lo que es también la Constitución americana. Se modifica la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, y se hace mirando la gestión. El gobierno tiene claro y además tiene muy buenos asesores en materia electoral. Creo que Durán Barba es un hombre inteligente. Entonces la construcción es polarizar con el gobierno anterior, seguir discutiendo el pasado y no discutir el proceso de gestión de este año, ya casi un año y medio. Bueno, pero a esa situación le sirve la radicalización de algunos dirigentes, ¿no? Dentro del bloque peronista. Son funcionales. Claro. Diría que son funcionales. Como son funcionales algunos grupos de la izquierda dura que rompen todo en la Panamericana y se tapan la cara. Y no dejan ver la importancia que tuvo el reclamo de la CGT y de los gremios, que fue un reclamo pacífico, fue un día de paro general. Después podemos discutir sobre el paro, pero indudablemente que en los sectores del trabajo hay preocupación por la pérdida de empleo y también inquietudes por la pérdida del poder adquisitivo. Cuando usted... Lo que digo es que ese día jueves, se habló de los grupos violentos de la Panamericana y no se habló de un proceso que fue totalmente en paz, donde no hubo ningún escenario de conflicto, donde no se cumplió con ninguna de las predicciones que se anunciaban de que iba a haber violencia. Senador, cuando usted ve en los diarios las noticias de procesamientos de Cristina Kirchner, cómo se enriqueció la sociedad con Lázaro Báez, con Cristóbal López, que está demostrado ya, independientemente del fallo final, ¿eso cambia su concepto sobre Cristina Kirchner? Yo tengo una visión que a lo mejor no es políticamente correcta, pero
Me gusta también analizar los acontecimientos internacionales y qué es lo que pasa con procesos de este tipo. Y además también tengo una visión referida a los expresidentes, que la verdad no me recoge muchas adhesiones y simpatías. Yo soy de los que cree que a los expresidentes hay que cuidarlos y que hay que tener un marco de cierta tolerancia. Esto no significa, digamos, consentir todo. Siempre pongo el ejemplo de Nixon cuando se subió al California One y Gerald Ford le hizo el indulto de un hecho de una gravedad extraordinaria, como era espiar al Partido Demócrata en su propia sede, que era el Watergate. Sí. Veo lo que está pasando en Brasil y veo un dato realmente muy preocupante, donde toda la dirigencia política brasileña está complicada en lo que se denomina el proceso de Petrobras y el Lava Jato, y donde el jefe del ejército dice que lo único que queda como resguardo en Brasil son las Fuerzas Armadas. Discurso que era impensable hace unos años decirla. Veo también y analizo el proceso del Hermano Puliti en Italia, donde el resultado final fue Berlusconi. Y no es que se terminó la corrupción, hubo una corrupción un poco más sofisticada, con mayor capacidad tecnológica, con mayor soporte financiero. Lo que digo, y esto no significa de ninguna manera justificar ningún hecho de corrupción, digo que todo proceso de gobierno tiene que tener un umbral ético, pero también cuidado con estos procesos que dinamitan, digamos, y que en realidad cuando uno analiza Brasil, Brasil ha perdido el 4% del Producto Bruto en todo este desarrollo. Brasil ha perdido el prestigio de su principal empresa de construcción, que además ha sido multada por los americanos, que además van a ir a buscar entrar también en el mercado de la construcción en Latinoamérica, lugar donde nunca pudieron competir con eficacia. Cuidado con esto, digamos. Lo que quiero decir es que el proceso judicial va a tener su marcha, su desarrollo, estamos en una etapa sumarial todavía. No quiero adelantar lo que va a pasar en materia judicial. Lo que estoy haciendo es un análisis de naturaleza política institucional, en donde las democracias latinoamericanas son todavía endebles. Y indudablemente que si se ponen en marcha procesos de esta naturaleza, puede tener también resultados inciertos. Por último, con respecto... Conclusión, como usted verá, es un mensaje bastante difícil de sostener en un escenario donde, digamos, el discurso generalmente gira para el otro lado, ¿no? Digamos, mi mirada es una mirada mucho más de componente institucional, ¿no? ¿Ve que puede prosperar el juicio político a Lorenzetti? En principio me parece que no. Creo que difícilmente pase el filtro de la Cámara de Diputados, donde tiene que lograr 2/3. Por otra parte, me parece riesgoso también poner en conmoción un poder del Estado. No lo veo conveniente. Era un plano que el gobierno tenía sereno, había reconstruido la Corte, el Senado le había dado el apoyo a los 2 jueces que son 2 buenas imágenes. La Corte estaba funcionando con normalidad, con independencia. Me parece que poner en jaque al presidente de la Corte con denuncias que tienen efecto mediático, me parece no conveniente desde el punto de vista institucional, más allá de lo que pase eventualmente en la Comisión de Juicio Político, ¿no? Muy amable, senadores, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por haber venido. No, por favor. Muy bien.